Como en Planeta de los Simios, conoce la historia de la guerra civil entre chimpancés que sucedió en Uganda. ¿Qué pasaría si la historia del Planeta de los Simios no estuviera tan alejada de la realidad? En la famosa saga, los simios terminan divididos entre quienes buscan la paz y quienes creen que la guerra es el único camino, enfrentándose incluso entre ellos mismos. Aunque parece una historia de ficción, científicos acaban de documentar algo que nadie esperaba. Una comunidad de chimpancés que durante décadas vivió unida terminó protagonizando una auténtica guerra civil. Lo más inquietante es que antiguos aliados comenzaron a perseguirse y matarse entre sí. ¿Qué provocó este cambio tan radical? Hoy, 14 de julio, en el Día del Chimpancé, te daremos la respuesta que podría ayudarte a entender no solo el comportamiento de los chimpancés, sino también el origen de los conflictos humanos. Durante décadas, la comunidad de chimpancés de Ngogo, ubicada en el Parque Nacional de Kivale, en Uganda, fue considerada una de las poblaciones de chimpancés salvajes más grandes y estables del mundo. Cerca de 200 individuos convivían, cooperaban y compartían territorio sin mostrar señales de una fractura que parecía inevitable. Sin embargo, esta aparente estabilidad terminó convirtiéndose en uno de los casos más sorprendentes que la ciencia haya registrado sobre el comportamiento de estos primates. Lo que antes era una comunidad unida, hoy está dividida en dos facciones enfrentadas que han protagonizado una violenta guerra interna durante los últimos 8 años. El caso fue documentado por investigadores del proyecto Chimpancé Ngogo y publicado en la prestigiosa revista Science. Sus observaciones revelan un conflicto que ha dejado decenas de víctimas y que podría ofrecer nuevas pistas para comprender cómo surgieron las primeras guerras entre los seres humanos. De acuerdo con el estudio, desde 2018 los científicos han registrado al menos 24 muertes relacionadas con esta división, entre ellas las de 7 machos adultos y 17 crías de chimpancé. No obstante, los investigadores consideran que la cifra real podría ser todavía mayor. Lo más impactante es que los individuos involucrados no eran desconocidos. Durante años convivieron en el mismo grupo, se alimentaban juntos, cooperaban para proteger su territorio, compartían vínculos sociales e incluso se tomaban de las manos. Hoy esos mismos chimpancés intentaban eliminarse mutuamente. Aaron Sandel, antropólogo de la Universidad de Texas y codirector del proyecto Chimpancés Ngogo, resumió la magnitud del cambio con una frase que ha llamado la atención de la comunidad científica. Estos chimpancés que antes se tomaban de la mano ahora intentan matarse unos a otros. Los chimpancés son conocidos por ser animales altamente territoriales. En condiciones normales suelen mostrar comportamientos hostiles frente a grupos rivales, especialmente cuando se trata de defender recursos o territorio. Sin embargo, lo ocurrido en Ngogo resulta completamente diferente. Durante décadas todos pertenecían a una misma comunidad y convivían sin enfrentamientos de esta magnitud. Por eso los científicos intentan descubrir qué provocó una ruptura tan profunda. Actualmente los investigadores identifican dos grandes facciones, el grupo occidental y el grupo central. Pero no siempre existieron como grupos independientes. Durante muchos años formaron una sola comunidad. El primer indicio de que algo estaba cambiando apareció en junio de 2015. En ese momento, Aaron Sandel observó cómo varios chimpancés del sector occidental huían mientras eran perseguidos por individuos del grupo central. Hasta entonces, las discusiones entre ellos eran relativamente comunes y solían terminar con gestos de reconciliación. Como explica el propio investigador, los chimpancés pueden ser bastante dramáticos. Después de gritarse, perseguirse o pelear durante algunos minutos, normalmente terminaban cooperando nuevamente, compartiendo alimento o incluso aciclándose entre ellos. Pero aquella ocasión fue distinta. Tras ese enfrentamiento ocurrió algo que nunca habían observado. Durante aproximadamente 6 semanas ambos grupos comenzaron a evitar cualquier contacto entre sí. Las interacciones se hicieron cada vez menos frecuentes y cuando finalmente coincidían, los encuentros eran mucho más tensos, agresivos y peligrosos. Aquella separación inicial terminó convirtiéndose en una fractura permanente. Finalmente, en 2018, los científicos confirmaron que la comunidad se había dividido oficialmente en dos grupos completamente independientes. Fue entonces cuando comenzó la violencia más extrema. Los integrantes de la facción occidental empezaron a atacar sistemáticamente a los chimpancés pertenecientes al grupo central. Los enfrentamientos dejaron un saldo devastador en 24 ataques documentados. Murieron al menos 7 machos adultos y 17 crías del grupo central, aunque los investigadores sospechan que varias muertes ocurrieron fuera de las zonas de observación y nunca pudieron registrarse. Pero la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué provocó una guerra entre individuos que durante años convivieron con una sola comunidad? Los científicos consideran que no existe una única respuesta. En realidad, creen que fueron varios factores acumulándose hasta romper el equilibrio social que existía desde hace décadas. Uno de ellos fue el tamaño del grupo. Con casi 200 chimpancés compartiendo el mismo territorio, la competencia por los recursos disponibles pudo intensificarse progresivamente. A esto se sumó la competencia entre machos por el acceso a las hembras durante la reproducción, un comportamiento ampliamente conocido dentro de las sociedades de chimpancés. Desde entonces, la violencia no ha dejado de crecer. Más allá del impacto de estas imágenes, el estudio plantea una reflexión mucho más profunda.
Los investigadores consideran que este caso podría ayudar a comprender mejor el origen de los conflictos humanos. En Ngogo, individuos que durante años vivieron, cazaron, se alimentaron, se protegieron y cooperaron juntos terminaron atacándose únicamente porque ahora pertenecían a un grupo diferente. Eso significa que las relaciones sociales y la pertenencia a un grupo podrían desempeñar un papel mucho más importante en el origen de los conflictos de lo que se pensaba. La historia de Ngogo demuestra que incluso una comunidad que parecía completamente unida puede fracturarse cuando cambian sus relaciones sociales, su liderazgo y las condiciones de su entorno. Y aunque la comparación con el planeta de los simios pertenece a la ficción, este descubrimiento deja claro que la realidad también puede ofrecer historias capaces de sorprender incluso a los propios científicos. ¿Crees que estos comportamientos son un reflejo de nuestra evolución o que los humanos somos capaces de romper ese patrón? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más relevantes de México y el mundo.